Bueno, estaba diciendo que los factores de vulnerabilidad sísmica son bastante eh, pronunciados o bastante fáciles de diferenciar con respecto a qué nos puede dar una vulnerabilidad sísmica, por lo tanto, un mal diseño de nuestra estructura y el diseño viene derivado con una mala ejecución de la estructura como tal, ¿no? Nosotros debemos ser conscientes de que en algún momento tenemos que aceptar que para poder diseñar una construcción sismorresistente debemos de tomar en cuenta tanto factores externos como internos y constructivos como tal, ¿no? Habíamos visto, si te recordás, la semana pasada, pues los factores tanto de geometría como los constructivos que en su momento te había dicho y te había mencionado, y nos quedamos en ver sobre los factores estructurales que en su momento hicimos la descripción de nuestros factores en base a estas dos fotografías. Sin embargo, existen más factores estructurales que en su momento nos deberían a nosotros limitar el diseño para una construcción sismorresistente. Uno de esos factores estructurales puede ser de que en algún momento la ejecución del proyecto no se esté dando de buena manera, es decir, que se realice diferente a la planificación que se está realizando. Es decir, por ejemplo, si la zapata que nosotros diseñamos era de 1,20 por 1,20, a lo mejor en la construcción se estaba realizando de 80 por 80, por ejemplo, como es un caso de los que te mencioné que más adelante vamos a analizar, Ajá. ¿verdad? Estos factores constructivos pues suelen afectar directamente al desarrollo de la edificación sobre su soporte de cargas. Sin embargo, no son los únicos. También existe, bueno, los factores que hemos visto hasta ahora son factores internos que nosotros deberíamos de controlar al momento de desarrollar una planificación como tal. Pero también existen factores externos, ¿no? En este caso, los factores externos de vulnerabilidad sísmica podría ser la ubicación, la topografía, eh, el sentido que le vamos a dar a nuestra construcción como tal, y sobre todo, pues hablando netamente de lo que es cimentación, el tipo de suelo y el tipo de zapatas que podemos encontrar o que deberíamos encontrar o diseñar para poder establecer que una construcción sea sismorresistente, ¿no? Dentro de los factores del entorno yo te podría decir, ¿por qué es la topografía? Bueno, porque usualmente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, aquí vamos a dibujar en un pedacito. Vamos a dibujar acá. ¿Por qué hablo de la topografía? Bueno, porque usualmente, tal vez aquí en San Marcos y San Pedro no se da tanto por las mismas características de los terrenos, pero usualmente en las costas sí se da. Supongamos que este es un río como tal y resulta que don Juanito tiene su terreno un lado, a ambos lados del río, ¿verdad? Y les dice, mire, arquitecto Robledo, yo quiero que usted me construya en el terreno aquí donde estoy colocando la línea. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Si nosotros diseñamos una vivienda, por ejemplo, ahí donde estoy colocando el cuadrito y la X, pues si lo hacemos de buena manera, puede que esta vivienda pueda ser soportada de acuerdo a las corridas máximas. Pero ojo, este factor externo nos habla de la topografía y en este caso estamos hablando de un río. Se dice en las normas de sismo resistencia y en las normas generales de construcción que nunca debemos de construir en el lecho de un río. ¿Por qué? Porque primero, el suelo que se encuentra en los lechos de los ríos son suelos arenosos
que tienen una mala compresibilidad, que por lo tanto no podrían soportar grandes cantidades de carga. Primero. Y segundo, que en algún momento los ríos en época lluviosa tienden a elevar su nivel o su caudal. Supongamos que aquí tenemos el lecho de un río que esté formado de esta manera. Cuando no es época lluviosa, el lecho del río, Baja. por ejemplo, podría ser hasta acá, con una altura de 2 metros, supongamos. Pero resulta que cuando empieza la temporada de lluvia, el río crece hasta 3 metros, por decirte algo. Resulta que nosotros tenemos construida una vivienda acá y que en algún momento se dio que vino una tormenta o un huracán y resulta que el caudal creció tanto que inundó mi casa y lógicamente la deterioró. Porque es malo construir en los lechos del río. Uno, por el tipo de suelos o por los suelos que existen. Dos, porque debemos de tomar en cuenta las crecidas máximas del río para evitar inundaciones. Y tres, Ajá. por lo que se le llama, bueno, le vamos a poner movimientos de masa, que pueden ser asentamientos, licuefacciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, que la tierra que esté abajo de nuestra casa se empiece a carcomer y que en lugar de tener una casa totalmente vertical, por ejemplo, tengamos una casa ya inclinada con un asentamiento diferencial, lo que usualmente se dice que puede tener recuperación, pero o sería muy costosa o no podríamos realizarla, ¿verdad? A lo que quiero llegar con esto es que construir en el lecho de un río puede ser sumamente peligroso, perdón. Ajá. Ok, si analizamos la fotografía que está en la diapositiva, ¿qué podemos ver? ¿Será que ya es una casa vulnerable? ¿Qué decís vos? Pues ahí como viste, pues el término vulnerable es que está riesgoso y sí, creo que ya está demasiado vulnerable la primer casa. Por lo menos vemos, digamos, la que está al fondo, ahí se ve los cimientos que aún tocan el suelo. En cambio, esta, como usted mencionaba, ya hubo un movimiento de suelo directamente que por debajo de los cimientos generales ya no existe una masa en sí estable, un suelo estable que lo detenga. Ajá, así es. Así es. Incluso ya está como que, digamos, bueno, le hicieron una intervención como que me imagino que la casa ya estaba también en plena inclinación. Le hicieron algunos taludes ahí para soportar directamente toda la casa. Claro. Si podemos ver acá, en esta fotografía, hay varias cosas que nos dicen que la construcción ya está vulnerable. Una de ellas, por ejemplo, es lo que habías dicho, y es aquí donde estoy generando ese círculo rojo. Ajá. Yo creo que no se mira mucho, vamos a ver. Espera. Sí se ve. Vámonos, sí, porque yo no puedo aquí modificar el ancho. Bueno, tenemos esto que vemos acá, que ya los cimientos se encuentran expuestos y ya están sobre el nivel de la tierra. Quiere decir que ya hubo un socavamiento, ¿no? Ajá. Por lo tanto, ahí esa estructura ya se encuentra en alta vulnerabilidad. Si nuestro cimiento, nuestra cimentación, lógicamente, no tiene que transmitir las cargas, prácticamente el concreto y el acero de esta construcción es el que soporta todas las cargas y en algún momento puede fallar a corte o a compresión y así producir un derrumbe del edificio o un hecho fatal, ¿no? Ese es uno. Dos,
¿Qué más vemos? Bueno, tal como lo habías dicho vos, acá las columnas ya tuvieron una intervención. Se les trató de hacer como un contrafuerte, ¿no? Para que la casa en su momento no se derrumbara. ¿Por qué se les hizo esto? Bueno, si te das cuenta, en el nivel de la losa, la cámara ahí estaba a nivel. ¿Y cómo digo yo que estaba a nivel? Por la losita esta de un baño, me imagino que era, que Ah, sí. está, que está, como se llama, casi nivelada, ¿no? En cambio, aquí donde yo te coloqué, o donde te voy a colocar ahorita el círculo en rojo, si te das cuenta, ya está como que Sí, sí, desnivelada, sí. ¿no? Entonces ahí, lógicamente, se provocó una vulnerabilidad más grande. ¿Y esto por qué se dio? Pues porque hubo un socavamiento en el suelo. También podemos ver que en algún momento el río, si ponemos una cota entre el río y la casa, pues yo te podría decir que estaría entre los 2,50 metros y los 3 metros. No creo que tenga más, ¿sí? Ujú. Cuando crezca ese río, estoy 100% seguro que estas columnas de acá y que esta casa específicamente, pues va a ceder ante la presión del río. Algo que tenemos nosotros que entender y que una vez una persona me lo dijo a manera de burla, es que me decía, mira ingeniero, ¿y por qué no desviamos los ríos? Para que en algún momento podamos construir en nuestro terreno. Bueno, pues yo le decía, si usted cree que esa es la solución, hágalo, pero yo no lo puedo hacer. Primero, porque es un delito, y segundo, porque en algún momento el agua busca la forma más sencilla para poder circular. A lo que los viejitos o a las personas mayores les decían que el agua siempre busca su cauce, ¿verdad? Ajá. Entonces, el cauce del río, lógicamente, es donde la topografía les permite desfogarse de manera más fácil, ¿verdad? En algún momento, pues debemos de tener cuidado con eso. Ok, pero estamos hablando, vos me dirás, Inge, pero estamos hablando solo de los ríos. Y de los ríos, pues no tenemos un río tan cercano como para decir que vamos a tener vulnerabilidad. Bueno, pues aquí viene lo otro, ¿sí? Esto sí es vulnerable. Por ejemplo, si tenemos una peña o una, ¿qué te diría yo? Una montañita cerca, pues lógicamente, si nosotros queremos construir nuestra casa ahí justo debajo de la peña, y esta peña, por ejemplo, ya no tiene árboles o tiene pocos árboles y es un suelo suelto, pues lógicamente esto crea vulnerabilidad para que en algún momento este, se provoque un movimiento de masa, ¿no? Por lo tanto, decimos que el entorno natural provoca otra vulnerabilidad. ¿Cómo nos lo enseñan a nosotros? Es de la manera siguiente. Tenemos una montaña cualquiera y dentro de esa montaña tenemos una casa en la loma y otra casa en la parte de abajo de la cresta. ¿En cuál dirías vos que es mejor construir? ¿En una loma o en una explanada abajo de la loma? Bueno, ahí sí que pues el factor de vulnerabilidad incidiría, creo que un 50% en los dos, dependiendo a cómo esté el suelo, porque ahí sí que pues yo creo que si nos basamos al entorno más que todo es el suelo. Entonces, no podríamos especificar tal vez que esté un poquito menos vulnerable en la loma, porque si directamente pues la peña es un suelo arenoso, pues directamente pues tampoco vamos a tener una buena resistencia. Lo mismo con el de abajo, ahí sí que si se viene pues la peña directamente en la planada que tenemos, va a llegar a recaer. Entonces, yo diría, dependiendo el suelo que se tenga, la vulnerabilidad sería un 50-50.
Ok, esta pregunta realmente es una pregunta capciosa y la respondiste de buena manera. En ninguna de ambas partes nosotros deberíamos de construir. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba usualmente se crean ciertas concavidades debido a asentamientos que me moverían la casa de un lado para otro. Y en la parte de abajo tampoco, porque usualmente el material suelto provocaría un movimiento de masa y así, pues lógicamente crea vulnerabilidad sísmica. De esto tengo dos ejemplos muy claros. Uno de ellos es, por ejemplo, uno que se dio, si no estoy mal, fue hace 2 años. eh, Ahí llegando o saliendo de Palestina en una subida antes de llegar a la cumbre, del lado derecho existía una peña que lógicamente la cortaron y en su momento pues quedó un talud con un mal ángulo de fricción interna y ya estaban construyendo en la parte de abajo. Resulta que ese talud se vino hacia abajo y cubrió parte de la casa y ahí se murió lastimosamente una persona. Ese es el tipo de vulnerabilidad que yo me quiero dar a entender con la topografía y el entorno, ¿no? Con este factor externo. Uno tiene que saber que la norma, por ejemplo, eso se me olvidó dibujarlo acá, pero vamos a hacer aquí. La norma nos dice que por lo menos de un talud debemos separarnos por lo menos 10 metros, ¿sí? Desde donde inicia el talud. Y desde donde finaliza el talud hasta donde podemos construir, deberían de ser de 15 a 20 metros. ¿Esto para qué? Para reducir la vulnerabilidad sísmica que se pueda dar en ciertos elementos o bajo ciertas características. Usualmente los movimientos de masa o los movimientos de tierra se suelen dar cuando en algún momento pues se sobresatura o se satura el estrato como tal, ¿no? Es decir, ya el ángulo de fricción interna no aguanta más y pues en su momento se derrumba el talud que estamos usando. Un ejemplo claro también es en el libramiento de Chimaltenango. Si te das cuenta ahí, la carretera pasa justo a la par de los taludes, pero los taludes están construidos casi que a 90 grados uno de otro. No digo que estén construidos de mala manera, o sea, sí están bien construidos. El problema fue que el ángulo que le dejaron con respecto a la horizontal fue muy grande y por lo tanto ahí el estrato al sobresaturarse, pues lógicamente perdió estabilidad, ¿sí? Lo que pasó aquí es que se empezó a desmoronar toda la parte que estaba de más, es decir, toda la parte que el ángulo de fricción interna del suelo ya no lo supo o ya no supo cómo retenerla, ¿verdad? En algún momento, ¿cómo se pudo haber controlado o evitado esas tragedias? Bueno, eso se pudo haber evitado de dos maneras. Primero, construir taludes o bermas con un ángulo menor o en la cresta de cada talud colocar algo que se le llama una contracuneta. Esta contracuneta es como una cuneta de sección transversal, pero que se coloca en las partes de la cresta y esta lógicamente se le deja cierta pendiente. ¿Para qué se utiliza? Para que en algún momento, si hay escorrentía superficial, esta pueda caer dentro de la cuneta y pueda ser desfogada para evitar sobresaturar nuestro talud como tal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te explico esto porque son dos métodos o dos ejemplos claros que vemos de la vulnerabilidad cuando tenemos un entorno como tal, cuando tenemos un entorno por topografía. Lo ideal hubiera sido pues construir algún tipo de muro de contención
a los que se le llama los muros soil nailing. Los muros soil nailing son aquellos muros que si tenemos aquí una construcción, estos pueden ir casi a 90 grados. Este muro se caracteriza por estar recubierto de concreto armado en placas especiales, pero lleva unos pines que sostienen esta placa. Estos pines se colocan dentro de o se colocan dentro del suelo a un ángulo en específico, pero este ángulo es el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Cuál es el ángulo de fricción interna? Pues es el ángulo que en su momento nos dice a nosotros que el suelo va a estar lógicamente estable sin que tenga una presión externa, ¿no? Estos muros soil nailing se escribe soil nailing. Ya los habíamos visto, creo, en la unidad pasada. Ajá, así es. Se utilizan más que todo para muros de concreto, o perdón, muros que en su momento tengan que tener un ángulo de fricción bastante bien. Se utilizan para sótanos, para construcciones de edificios, etcétera, etcétera. Son un tipo de muro de contención que son muy bien aplicados. Ay, perdón. Suelos. Perdón. Ahora vamos a lo que nos interesa realmente, que es los factores de vulnerabilidad del suelo. Si te das cuenta, los factores de vulnerabilidad del suelo suelen realizar la mayoría de tragedias que podemos tener dentro de dentro de una construcción como tal, ¿no? Yo te puedo decir, los suelos se dividen en blandos, duros e intermedios, de manera general, siendo los blandos arenas, los duros rocas y los intermedios una combinación de ambos con un limo o una arcilla. Usualmente se dice que hay vulnerabilidad de suelos cuando en su momento existe licuefacción, existen asentamientos, existen movimientos de masa o existe algún tipo de método o existe con la carencia de algún tipo de método de estabilización y compactación del suelo. ¿Qué pasa con una construcción cuando existe un suelo que es de regular a malo y pues está construido en con un factor de sismicidad bajo? Pues se produce lo que estamos viendo en la imagen, se produce un asentamiento. Esta casa fue una de las que se cayó para el terremoto durante el 2014. Esta casa lo que sufrió prácticamente fue un asentamiento diferencial en el costado que conecta a dos casas como tal, o a dos calles como tal, perdón, en una intersección. Lo que pasaba con esto es que en algún momento, pues el suelo fue, al menos me imagino que fue semi-compactado, y en su momento podemos decir que fue o que tuvo un asentamiento mediante una licuefacción. Lo vengo repitiendo e insistiendo desde hace mucho tiempo atrás. Siempre, la mayoría de veces, si no es que siempre, como lo decía anteriormente, debe hacerse un estudio geotécnico para determinar el ángulo de fricción interna, la cohesión del suelo y el valor soporte como tal para nosotros poder hacer el diseño de zapatas, ¿no? Si te das cuenta, en las zapatas concéntricas, pues decíamos en su momento que necesitábamos tener el peso específico del suelo y el valor soporte. ¿Quién nos da eso? El estudio geotécnico. Por ejemplo, no sé si te recordás, ahí en la Hierbabuena se dio el problema de la famosa casa del millón, que fue una casa que se hizo para adelante. Ahí fue una combinación de entre factores constructivos, factores de diseño y factores del suelo. Estructurales. Sí, porque los estructurales, porque en su momento no se pudo diseñar o la persona encargada no diseñó
la construcción de acuerdo a las necesidades y sismorresistencia que debería de tener, ¿verdad? Ajá. Es decir, las columnas tenían una sección muy pequeña y en su momento, pues, no soportaron la gran carga que ejerció el sismo en la construcción como tal. Hubieron factores geométricos, porque lo veíamos, vamos a ver, en esta imagen. En su momento decíamos que necesitábamos tener continuidad en De las los vigas columnas. perdón, en las columnas. Uno y dos, Ajá. que la misma cantidad de muros que teníamos en la parte de arriba, necesitábamos tenerlos en la parte de abajo, pero muros completos de principio a fin, ¿verdad? Pues esto fue otro de los aspectos que se dio en esa famosa casa del millón. Y por último, pues yo me di a la tarea con el ingeniero Jorge Barrios, que trabajaba conmigo en Covial, bueno, en el CIBE, en el Ministerio de Comunicaciones. En ese entonces, eh, nosotros dos demolimos esa casa. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros terminamos de demoler, el terreno quedó como que si no hubiera habido ninguna casa. Es decir, la cimentación era una cimentación superficial, no estaba adecuada de acuerdo al tipo de estructura que se necesitaba o que la casa debería tener. Y pues lógicamente, pues la casa no aguantó, el suelo era un suelo blando, eh, y el diseño estaba mal realizado. Además, nos habían comentado que habían utilizado un cemento de baja calidad por quererse ahorrar unos quetzales. El acero no era acero original ni comercial, sino era legítimo, es decir, el que no deberíamos de utilizar. Y teníamos luces entre 4.5 y 5 metros con unas secciones que daban risa inclusive al momento de verificarlas. Entonces Varios de factores. varios aspectos que en su momento pues llegaron a algo trágico, ¿no? Ok, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque en su momento nosotros necesitamos saber o necesitamos determinar pues cuáles serían los aspectos de una buena cimentación. Por ejemplo, yo no sé si ya te mostré esta fotografía. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Voy a compartir aquí. No sé si ya habíamos visto esta fotografía, Jesús. No sé si te acordás. Sí, sí, ya lo habíamos visto, Va. pero Entonces, en el mira, tema de cuestiones de zapatas. zapatas, ajá. Pero ahora es necesario que la veamos en cuestión a la vulnerabilidad sísmica, ¿verdad? Si te das cuenta, todo esto que está aquí tiene un alto factor vulnerable por tres Ujú. circunstancias. Primero, los suelos, si te das cuenta, son suelos húmedos que aunque son impermeables, porque se notan las pozas de agua, pues yo te podría decir que este muy seguramente será un suelo limo arcilloso arenoso. ¿Por qué? Ajá. Por el color que tiene. Es un color como café claro, ¿verdad? Primero, no sería el adecuado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la parte de atrás, pues lógicamente no escarbaron lo que usualmente deberían de decir, o deberían de hacer en una construcción que tenga ese tipo de zapatas y ese tipo de columnas. Ajá. Segundo, tendrá factores constructivos, bueno, no constructivos, sino tendrá factores estructurales mal diseñados. ¿Por qué? Porque los estribos, imagínate, ahí fácilmente tenemos columnas de unos 35 o 30 por 30 y tenemos estribos de un cuarto. Si bien están muy juntos, pues es un área de acero que en su momento creo que no cubriría el factor de corte que estarían analizando en esta circunstancia. Y tercero, muy seguramente van a tener errores constructivos dentro de las zapatas. ¿Por qué? Porque ahí lo que están haciendo es construir zapatas aisladas. Ok, está bien, yo no me opongo a eso, pero ojo, Ajá. el color del concreto está bien, pero el color del acero no.
si te das cuenta, ya el acero se mira como que Corroído. oxidado, corroído, las columnas ya están pandeadas, no están centradas usualmente, o como usualmente se trabajan, ¿no? Entonces, esto pues es un claro ejemplo de lo que no tendríamos que hacer en su momento. Ajá. Ahora bien, veamos esta otra fotografía. Creo que mejor te voy a compartir mi pantalla. Va a ser más fácil así. Ok. Aquí hay varias cosas que quiero que veamos. Ok. Uy. Uy, se metió Tijuana Lobo aquí. Bueno, ok. Quiero que veamos y analicemos esta fotografía como tal. ¿Qué puedes ver dentro de esta foto como tal? Bueno, en sí, creo que lo que más da a resaltar ahí es los estribos y el alambre de amarre que pues creo que utilizaron, porque las varillas directamente de acero pues no se ven tan dañadas, pero el estribo y el alambre de acero ya están directamente oxidadísimas. Ajá, muy bien. Aquí vamos a acercar un poquito la foto. Es Ajá. exactamente a lo que vos decís, ya el alambre y el acero que utilizaron para los estribos se mira con un óxido bastante grande, ¿no? Cosa que no debería ser así. ¿Por qué? Porque si era acero nuevo, pues lógicamente este tendría que tener menos óxido. Primero. Ajá. Segundo, si te das, o bueno, si te recordás de cuando llevaste materiales de construcción, el acero de un cuarto no está normado dentro del ACTM A615. Quiere decir que este no tiene un control de calidad exacto. Por lo tanto, pues se puede ser fabricado de un acero de baja calidad y sin aleaciones de carbono, lo que provoca este tipo de óxidos, ¿verdad? Primero. Segundo, que para estribos nunca utilizamos un acero de un cuarto, siempre utilizamos un acero de 3/8. Segundo. Y tercero, recordate que hay tres tipos de varillas. Tenemos varillas originales, comerciales y legítimas. No, perdón, milimétricas, no legítimas. Ajá. Este acero no era original, era comercial. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues con la altura de nuestros, se me olvidó el nombre de estas cruces, de nuestras corrugas, ¿sí? Pero al acero original, las corrugas sobresalen por lo menos 2 centímetros de la barra de acero. Es decir, que se logra tocar una gradita cuando tocamos este tipo de corrugas. Sin embargo, Ajá. en este acero, si te das cuenta, acá en la parte donde estoy colocando el puntero, en la parte de arriba de las dos X, el acero ya Es casi no mínimo. tiene corruga, ¿verdad? Ajá. Entonces se puede ver que no es un acero original. Veamos ahora esta fotografía. Comparémosla con la anterior. Ay, no da esta situación, pero bueno. Espérame, voy a ver si existe. No, no tengo esa foto aquí. Pero bueno, comparemos primero las varillas de acero. Mira la varilla de acero aquí donde tengo el puntero. Ahorita te voy a poner una flechita. Mira esta varilla de acero, justo por acá. Y mira esta otra varilla de acero, justo por acá. No sé si logras ver en algún momento, no sé si logras ver la diferencia de las corrugas. Lo Sí, que se logra aparece apreciar acá en la. Sí, y lo que aparece acá. Sí se logra ver, ¿verdad? sí Que se logra observar, ¿ves? las corrugas son de manera distinta, que son más altas las de la segunda foto. ¿Qué nos Ajá. quiere decir esto? Que están utilizando hierros mezclados. Ojo con eso, porque tu diseño puede ser muy bueno de columnas y de zapatas, pero un factor constructivo puede hacer
que esto sea totalmente inadecuado. Ahora bien, ¿qué pasa con esta junta? ¿Será que está realizada de buena manera o no? Pues según ese empalme, bueno, no se ve correcto porque según se da a entender que ahí solo agregaron pues una varilla extra para, directamente para unir las dos varillas generales. En sí, como dice usted, pues hasta para eso hay normas que directamente pues el empalme debería ser de una con otra y mínimo 35 centímetros tendría que tener de empalme, de varilla a varilla. Exactamente. Mejor no lo pudiste haber dicho. Usualmente tenemos que tener, por ejemplo, una varilla acá y otra varilla acá, traslapadas, como vos decís, por lo menos 0.30 o 35 centímetros como tal. Es decir, que nunca podemos lograr tener un empalme de varilla con varilla, que era lo que yo te mencionaba anteriormente en clases atrás, ¿verdad? Ajá. Entonces, mucho ojo con esto. Luego vemos, yo le tomé foto a este piedrín. ¿Por qué? Porque quiero que lo veamos. Yo siempre hablo del piedrín de diferentes colores. Está el piedrín de color morado, el color rosado o rojizo y el piedrín azul o grisáceo. Usualmente decimos que el piedrín azul es el que mejor está normado o que el que mejor tiene su capacidad de soportar cargas y de abrasión para poder hacerlo en concreto. Sin embargo, lógicamente, aquí no se cumple esta condición. ¿Por qué? Porque aquí el error es un error constructivo. Si nos damos cuenta, si ponemos esto en general, tenemos desde fragmentos muy pequeños, como el que estamos viendo ahí en el centro de la pantalla, acá, ¿no? Hasta tener piedras bastante grandes, como son las que tenemos en estos círculos que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el piedrín es heterogéneo, ok, está bien, pero al ser heterogéneo también tiene que coincidir en nuestra curva granulométrica. Aquí, teóricamente, este piedrín se lo quisieron vender al propietario como que si fuera un buen piedrín color azul o color grisáceo. Sin embargo, este era un piedrín como que disfrazado, pongámosle, porque al momento en el que nosotros lo revisamos, lo limpiamos, lo lavamos y lo tocamos con las manos, tenía una capa muy gruesa de polvo gris sobre el piedrín y cuando se lavaba pues ya quedaba como un piedrín algo moradito, entre moradito y verde, o moradito y gris. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento era sacado de una peña sin control de calidad y que lógicamente era un mal piedrín. ¿Por qué menciono esto también? Porque por culpa de este agregado grueso, nuestro concreto va a salir mal y por lo tanto la zapata o la columna no funcionaría de manera adecuada. Por último, veamos esto. Veamos, vamos a ver, veamos esta foto primero. Acá, lógicamente, pues ahí teníamos una altura de desplante de 1 metro. Tenemos una zapata, supongamos, que, que de separación entre varilla y varilla debería de tener 10 centímetros, ¿verdad? Supongamos. Ajá. Entonces contemos, hay 10, 20, 30, 40 centímetros y 5 centímetros de recubrimiento en cada lado. Tenemos una zapata de 50 centímetros por lado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínate, cuando yo revisé este expediente, el arquitecto que lo diseñó tenía unas zapatas de 1.30 metros, que es lo que usualmente suele ponerse para una construcción de 2 niveles, ¿no? Resulta que el albañil dijo, no, ese es mucho acero, las zapatas de 50 por 50 aguantan bien. Pues resulta que las metió así. Primer error. Segundo error, al momento de querer fundir, le puso unos tacos o taquetes
por debajo del armado de la zapata. Pero no los quiso hacer de concreto, sino los quiso hacer pues quebrando un par de piedras y un par de blocks y colocando algo abajo de la zapata para que el concreto se encontrara por debajo de nuestra zapata también, ¿no? Entonces ahí es pues sumamente complicado. Esto, Jesús, nunca lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a fundir esta parte en donde están quedando los taquetes improvisados, lógicamente acá y acá, pues vamos a tener juntas frías y nuestra zapata ahí podría quebrarse o podría fallar de acuerdo a un corte flexionante. Entonces, ojo con eso, porque eso no nos lo dicen los libros de diseño, pero lo dice la experiencia conforme nosotros vayamos fundiendo nuestras zapatas. Igual cuando son piedras muy pequeñas, conforme vaya llegando el concreto, a veces pues las quitan, las mueven de su lugar y queda la zapata totalmente torcida o ya queda sin recubrimiento. Segundo error. Tercer error que podemos ver aquí. El compañero constructor quiso simular, el suelo en el que estaba cimentando era un suelo, bueno, si nos vamos a la fotografía anterior, ¿qué tipo de suelo será este? ¿Qué decís vos? Híjoles, bueno. Pues por el colorcito, dijo usted, tal vez sí se puede decir un suelo limo arcilloso. Podría ser, pero ojo, este suelo es color café oscuro. Recordémonos cuál era el suelo café oscuro. Un suelo que es café oscuro es un suelo orgánico, o Ajá. que puede ser mezclado entre orgánico y un limo o orgánico y una arcilla. Y usualmente este suelo es malísimo para cimentar, porque a pesar de que se compacta, el mismo suelo se descomprime, que es prácticamente lo que pasó aquí. El compañero constructor, para mejorar las capacidades físicas, químicas y mecánicas del suelo, quiso utilizar suelo cemento, pero él pensó que el suelo cemento que se estaba utilizando, pues lógicamente era el adecuado y que él solamente era de agregar media parte de cemento, una parte de material granular y una parte del suelo que se estaba utilizando ahí en la construcción. ¿Qué quiere decir eso? Ah, y lo compactó en capas de 10 centímetros. Sus capas, y utilizó 3 capas, ¿sí? Sin embargo, no lo compactó de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el material granular que aparece ahí hace la simulación como que sería un material suelto, ¿no? O sea, no se mira compactado. Y por supuesto, no estaba compactado. ¿Cómo supe yo que no estaba compactado? Cuando vi esta zapata y me bajé al nivel de la zapata. Vine, movimos la columna, movimos la zapatilla como tal, que era de 50 por 50 también, y me puse a saltar en el hoyo de la zapata. Resulta que Ajá. los compañeros que me acompañaron a esa visita de campo, pues lógicamente sintieron las vibraciones del suelo. Quiere decir que no estaba compactado como tal, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Por último, vamos a ver, creo que esta es la imagen. Ah, no, esta es la que ya vimos. Por último, quiero que veamos esto. Si te das cuenta, aquí ya metió pedazos casi que de blocks. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Levantó más la zapata de lo que estaban levantadas las zapatas anteriores. ¿Sí? Nosotros, exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí? Únicamente agregar más recubrimiento e iba a agregar, pues lógicamente, un espesor de una zapata mayor. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, Y ahí no porque agregó el suelo cemento, ¿ah? sí, aquí agregó suelo cemento, pero de una cantidad muy, muy poca, ¿verdad? Menos.
Si te das cuenta, hubo un control de calidad muy, muy bajo. Entonces ahí lógicamente íbamos a estar pues muy, muy mal. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque aquí, imagínate que el arquitecto que diseñó esto hubiera dicho, ok, las zapatas de 50 aguantan. Pues lógicamente el diseño estaba mal, desde su concepción hasta su idealización para su posterior puesta en marcha. Utilizaron mal el suelo cemento, utilizaron mal la compactación y todo se derivaría en un mal acabado. Ahora, este es algo más que hizo el compañero maestro de obra. Acababa de fundir la zapata, si te das cuenta, el tronco de la columna todavía está encofrado y lo que hizo fue, para evitar que mi zapata se mueva, le echo tierra en todos los lados, medio la compacto y bueno, y ahí que se vaya. Con el pie parece que lo compactó. Eso te iba a decir, mira, ¿cómo se nota que está mal compactado? Pues lógicamente se nota que está mal compactado porque aquí les quedó una huella, ¿sí? Entonces, yo te muestro esto como retroalimentación, porque necesito que entendamos que los factores de errores o de vulnerabilidad sísmica muchas veces no los podemos controlar nosotros. A veces, si no somos nosotros los que estamos ejecutando, pues lógicamente no vamos a tener un control estricto de lo que está pasando. Por lo tanto, nuestro diseño debe de quedar lo más perfecto posible, adelantándonos a lo que pueda pasar, ¿no? Y hablando de eso, pues lógicamente, sí, yo siempre lo he dicho, si en algún momento, pues a nosotros nos piden diseñar una construcción de 2 niveles, pues lógicamente nosotros podemos y tenemos la capacidad de diseñarla para 2 niveles. Pero lo he dicho siempre, recordemos que estamos en Guatemala y que aquí decimos 2 niveles, pero a los 15 años volvemos a construir otros 2 niveles. Entonces nosotros siempre debemos de dejar nuestras construcciones con un factor de seguridad mayor para que en su momento nuestras estructuras no puedan colapsar. Primero. Y segundo, porque no sabemos la técnica que van a utilizar las personas que construyan para poder en algún momento determinar qué es lo que va a pasar con nuestras construcciones como tal. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar todo eso previsto para evitarnos sustos más adelante. De igual manera, el código de Ajíes nos dice que como estamos, como San Marcos, en una zona 4, es decir, en una zona altamente vulnerable a los sismos, entonces necesitamos crear construcciones sismo resistentes mediante métodos de análisis que nos permitan diseñar para las construcciones para que en algún momento podamos pues establecer que sí vamos a diseñar o que sí vamos a soportar las fuerzas de los sismos. ¿Qué hubiera pasado con estas fotografías que yo te digo o con estas construcciones si se hubieran terminado, si no hubiera yo llegado a supervisar y hubiera venido un sismo como el del 7 de noviembre, que fue de una magnitud de 7 punto y algo, 7.4 creo que fue? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues lógicamente ahí hubieran pasado 2 cosas. Primero, que hubiera existido un asentamiento y segundo, que las zapatas hubieran fallado. Por lo tanto, se hubiera producido una licuefacción. Y a eso me lleva al siguiente tema. Pregunto, ¿qué es licuefacción? Pues por ahí, Inge, no sé si se recuerda que igual me dejó ese tema de investigación directamente para la clase de hoy. Ajá, así es. Entonces, en sí, lo que logré entender de lo que es la licuefacción, según el término, es licuación, Ajá, que es el comportamiento del suelo a la hora de ejercerse una fuerza externa. ajá,
como ya lo veíamos, pues muchas veces se crea por los terremotos. Entonces es el comportamiento del suelo al estar, digamos, de un estado sólido a un estado muchas veces líquido o a un estado directamente no tan estable. Entonces se da mayormente en los suelos que son, ¿cuál eran los suelos? Arenosos directamente, se daba más ese tipo de movimiento Ajá. y que directamente entonces muchas veces se da en áreas en donde se ha tenido directamente algunos tipos como que se decían de basureros directamente o en terrenos que más que todo como usted mencionaba orgánicos en donde pues no hay algún estrato directamente sólido. Entonces se da muchas veces en esos terrenos a la hora de ejercerse los movimientos. Ok, muy bien. Gracias, pues sí, tenés razón en todo lo que nos habéis o nos dijiste ahorita, ¿verdad? Prácticamente el término licuefacción fue adoptado de acuerdo a las características que nos dice la definición como tal. El término correcto es el licuación, sí, está bien, pero se conoce más como licuefacción, Licuefacción. Ajá. ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se produce la licuefacción? Bueno, esto se produce de dos maneras. Primero, cuando existe saturación de agua en el estrato, es decir, lógicamente esta saturación de agua es producida de manera natural. Esto se da usualmente cuando hay cambios en el nivel freático del agua. Es decir, el agua sale a la superficie en una menor profundidad. Segundo, se produce por una baja estabilidad en los suelos. Y tercero, se produce por movimientos sísmicos. La licuefacción o la licuación usualmente pues eh, es cuando los suelos pierden firmeza como tal, se pierde la compactación, se pierde su estabilidad y la capacidad de las partículas del suelo de mantenerse juntas como tal, ¿no? Usualmente el tipo de licuefacción que vemos en nuestro medio suele darse la mayor parte por movimientos sísmicos. ¿Cómo Ajá. sabemos nosotros que se ha provocado una licuefacción sin saber que en algún momento pues ha fallado el suelo como tal? O sin ver los agujeros en el suelo como tal. Bueno, podemos ver de dos maneras. La primera es cuando en el suelo empieza a brotar agua, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando los antiguos decían que hubo nació, valga la redundancia, un nacimiento de agua, ¿sí? O cuando se movía el ojo del agua, o cuando se movía la vena del, del nacimiento de agua, etcétera, etcétera. Y segundo, es cuando empezamos a ver grietas en el terreno. Por ejemplo, si tenemos esto que es una faja de tierra y en su momento tenemos una grieta como la que estamos dibujando acá, de esta manera, y aquí, por ejemplo, tenemos un nivel cero
y en la parte de la grieta tenemos un nivel menos 0.10. Ahí quiere decir que se produjo licuefacción. ¿Por qué? Porque el nivel del suelo, pues lógicamente, ha cambiado. Usualmente así lo vemos, y lo vimos para ambos terremotos, cuando decíamos que los patios se abrieron, que las carreteras se abrieron. Por ejemplo, me recuerdo que se dio mayormente en el área de la costa, cuando decían que las carreteras presentaban grietas, y asimismo las carreteras pues se habían abierto. Pues esto se dio debido a un fenómeno de licuefacción. Usualmente este fenómeno de apertura de grietas suele estar adjunto o suele darse también por una mala compactación. Ahora bien, ¿cuál es el fenómeno más conocido que hemos visto debido a la licuefacción de los suelos? Pues lógicamente fue el hoyo, si lo queremos llamar así, o el agujero que se creó en Puebla, allá en México. No sé si te acordás de ese punto. Pues lógicamente, o de ese fenómeno que se dio. Teníamos un lecho de tierra bastante grande y teníamos una casita como tal. La licuefacción se empezó a dar en un punto bastante pequeño. Resulta que esta licuefacción empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer hasta un punto en donde se formó una laguna como tal. La licuefacción se caracteriza por no producir agua como tal, sino en este caso sí se produjo como un cenote, ¿no? Como un círculo que tiene agua en medio, como un hundimiento que tiene agua en medio. ¿Por qué se pudo haber producido esto? Pues lógicamente, porque el nivel freático, supongamos que esta es la corteza terrestre, el nivel freático se encontraba a X cantidad de metros por debajo de la corteza, y con un movimiento sísmico, pues este nivel freático creció hasta salir a la superficie. Y como quiso salir a la superficie, pues lógicamente, al momento de querer salir, pues sobresaturó el estrato como tal, y en su momento produjo fenómenos de licuefacción. Algo muy importante es saber que ningún tipo de suelo está libre de producirse o producir licuefacción como tal. ¿Por qué? Porque en algún momento todos los suelos, si no tienen las condiciones ideales para poder sobreexistir, pues lógicamente, pues pueden asentarse, pueden sobresaturarse, pueden producir licuefacción. Usualmente se dice que para el diseño de zapatas nunca debemos de tener en cuenta construir o diseñar cerca de un lugar en donde exista agua. ¿Por qué? O cerca de un pozo de agua. ¿Por qué? Porque si existe un pozo de agua, existe agua cerca de la superficie. Y si existe agua cerca de la superficie, su estabilidad, su comportamiento y el valor soporte, que es lo que más nos interesa, pues va a ser bajo, debido a la cantidad de agua y a la sobresaturación que pueda tener un estrato como tal. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Esto te lo comento porque en algún momento, para poder decidir nosotros la altura de cimentación que podría tener una zapata, siempre debemos de consultar con las personas a las cuales les estamos diseñando o las personas que fueron residentes en este lugar sobre si existió un pozo o si no existió un pozo de agua o una pila, etcétera, etcétera. Me tocó un caso en el 2014, en donde fui a evaluar una casa que creo que también te lo comenté, en donde la mitad de la casa había sufrido un asentamiento y la otra mitad no había sufrido un asentamiento. Resulta que la mitad que se asentó fue construida sobre un
pozo que existió hace decenas de años, como 30, 40 años, según decía la propietaria, pero que fue un pozo que dio mucha agua y que cuando se secó de un solo. Quiere decir que el nivel freático bajó. Sin embargo, cuando se produjo el terremoto, pues el nivel freático volvió a subir y 2 o 3 días después produjo un asentamiento aproximado de 50 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el estrato en el cual se cimentó se sobresaturó, se descompactó y desestabilizó la casa como tal. Entonces siempre tenemos que ser cuidadosos. Si no hacemos un estudio geotécnico o un estudio de suelos en el proyecto en donde vamos a construir, pues lógicamente necesitamos ser conscientes de poder platicar con los dueños del terreno sobre las características físicas que tuvo, pues en su momento, el terreno como tal, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí, Jesús? Pues hasta ahí estamos, jefe. Va. Ok. Entonces ahora sí vamos a entrar a lo que nos interesa como tal, después de conocer pues todos los factores de vulnerabilidad. ¿Por qué di a conocer estos factores de vulnerabilidad y la sismología antes de esto? O antes del diseño de zapatas excéntricas. Bueno, porque el diseño de zapatas excéntricas se utiliza cuando estamos diseñando una construcción sismo resistente. Las construcciones sismo resistentes se basan en que el perímetro de nuestra construcción debe estar bien cimentado para que en algún momento no tengamos problemas de asentamiento, como lo vamos a ver la próxima semana en unos planitos que te voy a presentar. Entonces vamos a ver el diseño de zapatas excéntricas. ¿Qué son las zapatas excéntricas? Bueno, las zapatas excéntricas son aquellas zapatas que su centro de gravedad no está de acuerdo, o perdón, no está, ¿cómo le diríamos? No está, no de acuerdo, sino no está en el mismo Porcionado. lugar, no está posicionado. ¿En dónde está posicionado el centro de las cargas? Supongamos que estamos viendo una zapata con X dimensiones. Bueno, en algún momento decíamos que si teníamos este tipo de zapata con una columna justo en el medio, decíamos que el centro de gravedad de nuestra zapata iba a coincidir con el centro de gravedad de nuestra columna como tal, es decir, que todas las cargas iban a estar en el centro. A esto le llamábamos una zapata Concéntrica. céntrica, ¿verdad? Que aunque puede diseñarse bajo normas sismo resistentes, pues no suele utilizarse la mayoría de veces. Ahora, una zapata excéntrica va a ser, por ejemplo, a lo que le llaman una zapata esquinera. Es decir, que la columna o el centroide de la columna se encuentra alejada del centroide de la zapata, como lo estamos viendo aquí. Aquí vemos la columna y aquí vemos la zapata, a la cual le vamos a llamar excéntrica. Excéntrica. O unas zapatas esquineras o medianeras, ¿no? Como se le conoce vulgarmente. El proceso de diseño es totalmente diferente al de la zapata concéntrica. ¿Por qué? Porque en la zapata concéntrica lo que hacíamos era, si teníamos nuestra zapata de esta manera, pues analizábamos solo una carga en la parte frontal, lo que nos daba una deformación de flexo-compresión de este punto como tal, ¿no? Así como lo estamos viendo. Ahora, con una zapata excéntrica, nosotros debemos analizar dos cargas.
la presión que va a generar la zapata y la presión que va a generar la columna. Entonces, su forma de deformación, valga la redundancia, su manera de deformación variará dependiendo a cómo se comporte nuestra zapata como tal. Es decir, se podría comportar de esta manera, ¿no? Es decir, algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados de ver. De igualmente, el diagrama de presiones será totalmente distinto. Las zapatas excéntricas se caracterizan muchas veces por su difícil comprensión en el diseño de presiones, porque generan la mayoría de veces presiones negativas, es decir, que el suelo no soporta la cantidad de presión que genera la zapata. La teoría nos dice que usualmente una zapata excéntrica debe de tener por debajo un tratamiento físico y mecánico que genere una mayor estabilidad del suelo como tal, ¿verdad? Pero bueno, verlo así es diferente. Como decía mi abuela, verla venir es diferente que bailar con ella. Entonces, pues lógicamente vamos a resolver un ejemplo para que empecemos a determinar los pasos con los cuales vamos nosotros a diseñar nuestra zapata. Entonces vamos a decir, tendríamos o tendremos una zapata de esta manera. En donde el nivel del suelo, pues lógicamente, va a ser este que tenemos acá. Ah, ojo, ya en el diseño de zapatas, pues ya nosotros necesitamos saber la altura de desplante que debemos de tener, ¿verdad? Esta Ajá. zapata nos va a generar una carga puntual igual a 60 toneladas. Carga puntual última de 60 toneladas. Y nos va a generar un momento último en X de 6 toneladas metro. La dimensión de nuestra zapata, bueno, la dimensión de la zapata todavía no la sabemos, pero lo que sí sabemos es nuestra altura no de desplante, sino de profundidad de la zapata, la cual va a ser de 1.10 metros, una altura normal. Y la altura de la columna, es decir, desde el nivel 0, vamos a decir que este va a ser nuestro nivel 0, pues la altura de la zapata desde el nivel 0 va a ser de 3.50 metros, es decir, una altura normal, inclusive un poquito más de lo normal, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos que diseñar esta zapata. Yes. ¿Cómo la diseñamos? Bueno, ¿qué datos necesitamos? Pues vamos a necesitar casi la mayoría de datos tales y como los veíamos en el diseño anterior. Necesitamos un factor de carga última, que ahora va a ser de 1.50. Sabemos que ese factor de carga última, nosotros lo escogemos. Un valor soporte del suelo, que ese sí está bonito, que es de 17 toneladas por metro cuadrado. Este sí es un buen suelo. Pues es de un mediano a buen suelo, ¿sí? Ajá. Un buen suelo puede ser uno que tenga, por ejemplo, 30 a 25 toneladas por metro cuadrado, es decir, que ya soporta bastante carga, ¿va? Sin embargo, el de los 17 toneladas por metros cuadrados, usualmente suele encontrarse en la zona 1 de San Pedro y en la zona 4 y 5 de San Marcos, que es donde más se construye, ¿no? Ajá.
Tendremos un peso específico del suelo igual de 1.6 toneladas por metro cúbico. Ese muy pocas veces va a variar. Necesitamos un peso específico del concreto, que ese nunca va a variar, que sería 2.4 toneladas por metro cúbico. Vamos a tener un F'C de 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y vamos a tener un F de Y de 2.810 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último vamos a decir que las dimensiones de nuestra columna serán de 0.40 por 0.40 metros, es decir, una dimensión bastante grande. Ok. Entonces podríamos decir que ya tenemos todos los datos con los cuales nosotros podemos diseñar el área de nuestra zapata. Perdón, el área de nuestra zapata, digo yo, sería en dado caso pues el diseño general de nuestra zapata también. En este no nos dan datos del momento último en X y momento último en Y. Ah, sí. Pero bueno, eso lo tenía ahí arriba en el diagrama. Pero coloquemos. La carga puntual última sería igual a 60 toneladas. El momento último en X es igual a 6 toneladas por metro. Y el momento último en Y es igual a 8 toneladas metro. ¿Verdad? Que es lo que usualmente logramos ver. Ok. Así como como habíamos visto en el diseño de zapatas concéntricas, vamos a ver exactamente lo mismo. Es decir, lo vamos a hacer por pasos. El paso número 1 es, o se da en el calcular las cargas de servicio. ¿Cómo calculamos las cargas de servicio? A ver si te acordás. P' va a ser igual a P última dividido el factor de carga última. El momento primo en X iba a ser el momento último en X dividido el factor último. El momento en Y' va a ser igual al momento último en Y dividido el factor de carga última. Es decir, aplicamos exactamente las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces, P' va a ser igual a decir 60 dividido 1.50, ¿verdad? Vamos a ver si 1.50. Eso nos daría un valor de 40 toneladas. Luego de eso decimos el momento primo en X sería igual a 6 dividido 1.50, que nos daría 4 toneladas metro. Luego decimos que tenemos el momento prima en Y, que sería igual a 8 dividido 1.50, lo cual nos daría aproximadamente 5.33 toneladas metro. Bueno, ¿para qué nos sirve eso en algún momento? Pues eso nos sirve para poder determinar pues las dimensiones de nuestra zapata como tal. ¿Cómo calculábamos las dimensiones de nuestra zapata? ¿Te recordás? Las dimensiones de la zapata. O la estimación de las dimensiones de la zapata.
a la estimación. Ajá. Igual utilizando el factor último. Utilizando el factor último. Va. Entonces ahora calculemos. Vamos a ver. Déjame ver aquí. Para el área de la zapata, ahora nosotros debemos de tomar en cuenta ciertas suposiciones. Cuando utilizábamos, mejor dicho, cuando calculábamos el área de manera concéntrica, pues utilizábamos el 1.5 de la carga de servicio puntual dividido el valor soporte del suelo de nuestra zapata, ¿verdad? Sin embargo, acá eh, para el cálculo del área de una zapata excéntrica, nosotros vamos a suponer, no a suponer, perdón, está mal usado el término, vamos a asumir el área de la zapata. O podríamos utilizar igual la estimación. Ajá, podemos asumir o estimar el área de la zapata. ¿Por qué me gusta más el término asumir? Porque ahí nosotros ponemos las dimensiones de la zapata, ¿no? Es Ajá. decir, nosotros vemos si funciona o realmente no funciona el área de la zapata. Pero ¿por qué es importante que nosotros veamos esto? Ah, bueno, porque al asumir el área de la zapata, nosotros tenemos que verificar cómo es que funciona nuestra zapata como tal. En este caso, el diagrama de presiones, antes de asumir el área de la zapata, nosotros debemos de verificar cómo funciona la zapata. En este caso, supongamos que tenemos el espesor de la zapata tal y como lo estamos viendo ahorita. Vamos a ver de esta manera. Para asumir el área de la zapata necesitamos saber qué presiones tenemos dentro de nuestra zapata como tal, ¿verdad? Estas presiones pues van a estar en función de lo que podamos determinar nosotros o de las cargas que tenga la zapata. ¿Qué cargas va a tener la zapata? Bueno, dentro de las cargas que va a tener, podemos decir que en la punta en donde se está generando o donde está situada nuestra columna, pues vamos a tener una carga puntual. Esta carga puntual va a ser la carga última que genera el diseño estructural. Luego de esto vamos a decir que en el mismo lugar se va a estar cargando la carga, valga la redundancia, o el peso de nuestra columna como tal, ¿verdad? Si vemos y analizamos esto, pues es como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, aquí tenemos la plancha de la zapata y lo que carga en uno de sus extremos es la carga que genera la columna más el peso de nuestra columna. ¿Sí? ¿Me doy a entender con eso? El peso de la presión más el peso de la columna. Exacto. Lastimosamente, pues no funcionó mi cámara el día de hoy, no sé por qué, pero me gustaría explicar esto de una manera más ejemplificativa. Pero ahí Eh, estamos. ¿Estamos? Va, Sí, se entiende. va, excelente. Ahora, no solo esa carga estamos generando, ¿verdad? Sino estamos generando también una carga en el centroide de nuestra zapata.
¿Cuál es esta carga que estamos generando? Bueno, pues esta carga que estamos generando se da debido a la presión del suelo que genera lo que está arriba de nuestra zapata, es decir, esta va a ser la presión del suelo más la cimentación como tal. Es decir, que en algún momento nuestra zapata, todo el suelo que se encuentra arriba de la zapata, va a generar una carga puntual en el centroide de la misma. ¿Cuál es la diferencia de la zapata excéntrica y la concéntrica? Bueno, que la excéntrica solo generaba una carga en el centro de la zapata y ahora la excéntrica genera dos cargas, una en la punta y una en el centro de la zapata, la cual va a tener una dimensión desconocida a la cual le vamos a llamar D, ¿sí? D. Pero eso lo vamos a ver más a detalle la próxima semana, porque eso sí necesito explicarlo de una manera bastante amplia, ¿sí? Y pues ya son las menos cuarto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, Jesús. Y ya para el próximo lunes voy a explicar esto de una manera más detenida, porque si no entendemos esto, pues el diseño de la zapata va a ser un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, Estamos en que. que tengas buena noche y nos vemos la próxima semana. Que descanses. Igualmente.